Hola hermanos, seguimos con la parte 3 y espero que sea la última ya esta del don de lenguas. Vamos a ir 1 Corintios 13:8, rápido. Dice así: el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Bueno, vamos a leer acá. La palabra utilizada, o sea, para cesar de las lenguas es diferente a la utilizada cuando se dice que la ciencia y la profecía acabarán. Eso que leímos recién en el texto. De acuerdo, o sea, a la palabra griega que está escrita está en voz mediana, la cual quiere decir que mientras que la profecía y la ciencia, o sea, el conocimiento, ciencia, serán acabadas, las lenguas por otra parte se acabarán por sí mismas, ¿no? irán cesando por sí mismas, irán desapareciendo. Entonces la idea es llevar una desaparición total, o sea que para que nunca más vuelvan. Esto que leímos nosotros de las profecías acabarán y la ciencia acabará, están escritas en la palabra griega katargeo, y esta palabra significa que va a dejar de funcionar y va a ser abolido, que van a desaparecer. Está escrito en una voz pasiva. Y vamos a dar un ejemplo. Ahora la palabra usada cesarán, o sea que aparece la palabra griega que se usa cesarán, pero para las lenguas es diferente, y la palabra es la palabra pavo, y esta está en voz mediana. Bueno, ahora vamos a dar un ejemplo. O sea, en voz activa, o sea, con el sujeto actúa, o sea, yo pego al hombre, y en voz pasiva el sujeto recibe la acción, el hombre me pega. Y en voz mediana, o sea, en la que está escrita, que habíamos dicho nosotros, en voz mediana, el sujeto actúa por sí mismo, o sea, yo me pego. El uso de un verbo en voz mediana significa que las lenguas han de cesar por sí mismas, ¿no? Y como está escrita en voz mediana, o sea, quiere decir que estas lenguas dejarían de cesar por sí mismas, porque fíjese que la palabra que dimos el ejemplo, la palabra que acabará, o sea, de las profecías y ciencias, le hemos dicho que era katargeo, ¿no? Y eso es cuando dice, acá dice en el 13:8, dice así: acabarán y cesarán, la lengua de la ciencia acabará y acabará. Pero como dijimos, el don de lengua es diferente, dice cesarán, dice la palabra pavo, no que dice que cesarán por sí mismas. Bueno, les invito a que lo estén buscando ustedes también, y vamos a ir, o sea, vemos que cesaron por sí mismas porque después ya tuvimos la palabra de Dios, la Biblia, que nos fue revelada por completo, y ya cesaron, ya no se usa más. Ahora vamos a 1 Corintios 14. Vemos que los corintios sí hablaban en lengua, ¿no? Pero lo que en lengua, acuérdense que decían, que ya lo vimos en el primer estudio, que decía que era para los incrédulos, ¿no? Fíjese que es en el 22: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua, o sea, en diferentes idiomas, y entran indoctos, o sea, o incrédulos, no dirán, ¿están locos? Entonces, pero el 24 dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o un indocto, por todo es convencido y por todo juzgado. Y lo oculto, el 25 dice: de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué es esto? Como en esa época Dios seguía revelando, porque no teníamos la palabra ahora escrita como la tenemos, que está revelada en nuestras manos y ya está cerrada. Ellos todavía se les seguían declarando misterio, ¿no? Pero si entra, dice, algún incrédulo y lo escucha hablar así, ¿qué pasa? No entiende nada. Incluso ellos mismos no podrían decir amén porque no entiende. Pero dice, si alguno estaba profetizando, ¿qué profetizar? Pablo decía que es preferible hablar 5 palabras pero que se entienda. Entonces, si alguien estaba enseñando la doctrina, que se arrepienta de sus pecados, que se vuelva a Cristo, que la sangre de Cristo lo lavaría de todo pecado, esa persona dice que en el versículo 25 dice que se postrará. ¿Qué quiere decir eso? Se revelará lo oculto de su corazón. La persona diría: oh, pobre de mí que soy pecador, y se arrepentiría y podría conocer el evangelio. ¿Por qué? Porque la persona está predicando. Pero si la persona está hablando en cualquier idioma, haciendo un ruido que no se entiende, como ahora, ¿qué diría? No entiende nada. Dice: está loco, me voy. Esto, gente que está todo el tiempo gritando. En cambio, si está profetizando, está predicando, la persona predica, y esa persona, ¿qué pasa? El Espíritu Santo le revela a su corazón que es un pecador y que va a haber un juicio de Dios sobre él, y entiende eso. ¿Qué pasa? Se postra.
Eso es lo que está diciendo Pablo. Es preferible que ustedes, yo prefiero que prediquen, dice, que estén profetizando antes de estar haciendo eso, dice, porque, y si alguno lo hace, dice que lo interprete, como muchos hermanos tenemos ahora que sí hablan en otro idioma, pero ¿qué pasa? Pero si sucede eso, hay un intérprete que si hablan en inglés, uno lo tiene que traducir al castellano, ¿no? Eso es lo que está enseñando Pablo acá. Y fíjese que después en el 27 dice que si habla uno, que tiene que haber uno que interprete. En el 28 dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable por sí mismo y para Dios. O sea, el mandato dice que se calle, si no, porque si no va a estar confundiendo a la gente, ¿no? Fíjese que después dice que Dios no es de un Dios de confusión, ¿no? En el versículo 33, o sea, entonces está mandando él, está ordenando, ¿no? Que se haga esto, que si no se entiende lo que está diciendo, es preferible que se calle, ¿no? Bueno, hasta acá creo que lo hicimos todo rápido. Espero que ustedes puedan indagar con estos datos que tienen ahora, y ustedes por ustedes mismos, como se sabría que estuvieron indagando y buscando, ¿no? Que ustedes mismos oren y que pidan la ayuda del Espíritu Santo para con estas herramientas que tiene poder buscar más datos. Espero que le haya servido todo esto y que puedan seguir edificándose. Gracias. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo le decimos amén. Amén.